La Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas en Bolivia presenta el devocional del día. Meditaremos en las riquezas y delicias de la palabra de Dios, un capítulo por día. Job, capítulo 12. Saludos, estimado oyente. Llegamos al capítulo 12 del libro de Job. En este capítulo podemos ver la respuesta de Job a las palabras duras e insensibles de Zofar en el capítulo anterior. Job ya estaba cansado de la lógica rígida de sus amigos, entonces recurre a una afirmación profunda sobre Dios. Dios es soberano sobre todas las cosas. Su sabiduría, el poder, la caída de los reyes, el juicio de las naciones y el destino de los hombres está en sus manos. Lo más significativo es que Job no niega la soberanía de Dios, sino que la afirma con fuerza, incluso cuando esa soberanía parece incomprensible o dolorosa. A los ojos de Job, el mundo parece estar patas arriba, al revés. Los justos sufren y los malvados prosperan. Aún así, él no abandona su teología alta de Dios. En vez de reducir a Dios para que encaje en su lógica, Job ensancha su alma para reconocer que Dios actúa sabiamente, incluso cuando el hombre no entiende lo que Dios está haciendo. La Biblia enseña exactamente eso. La providencia de Dios no siempre es predecible o comprensible, pero siempre es buena, agradable y perfecta. Nada se puede escapar del control de las manos de nuestro Señor. Este capítulo es también un llamado para rechazar esa teología o esa enseñanza simplista del sufrimiento, como la que proponen los amigos de Job y muchas iglesias en nuestro tiempo. La justicia de Dios no siempre se manifiesta en recompensas inmediatas o castigos visibles. Job sostiene una visión mucho más robusta. Dios gobierna con sabiduría insondable, incluso cuando los justos están sufriendo. Así llegamos a algunas aplicaciones en esta oportunidad. En primer lugar, debemos aprender que la verdadera sabiduría comienza con el temor de Dios, no con la lógica humana. Los amigos de Job creían que podían entender perfectamente a Dios. Si alguien sufría, bueno, pues debía ser porque está en pecado. Si alguien prosperaba, entonces es porque esa persona es perfecta, es justa. Pero Job rechaza esa fórmula. Él afirma que la sabiduría no está en el razonamiento humano, sino en Dios mismo. Dice el versículo 13, en Dios está la sabiduría y el poder. El creyente entiende que el temor del Señor es el principio de la sabiduría y que Dios da sabiduría no como una fórmula, sino como un regalo. Nuestra lógica es limitada, claro que sí, pero la palabra revelada de Dios y la obra del Espíritu Santo que mora en los creyentes nos dan la perspectiva correcta en medio del sufrimiento. Cuando enfrentes momentos confusos, no confíes solo en tu análisis. Busca la sabiduría que viene de lo alto, por medio de la oración, por medio de la lectura de la palabra de Dios, por medio de consejos piadosos de hermanos sabios de la iglesia. El cristiano debe reconocer que hay cosas que Dios esconde por su bondad y que hay otras cosas que el Señor revela para nuestra edificación. En segundo y último lugar, debemos aprender que aún en la aflicción debemos confiar en el carácter de Dios. Job no entiende por qué está sufriendo, pero sigue afirmando que Dios es sabio y justo. Esto es fundamental para una fe que está madurando. No juzgar a Dios por las circunstancias, sino confiar en su carácter revelado en las Escrituras. La Biblia nos enseña que la fe no es entenderlo todo, sino descansar en aquel que lo entiende todo. Job está comenzando a mirar más allá de las causas inmediatas de su sufrimiento y a enfocarse en quién es Dios. Aunque se está quejando, sí, no está renunciando. Aunque está dudando, no está abandonando su temor reverente en Dios. La verdadera fe no elimina el dolor ni exige respuestas inmediatas, sino que descansa en la verdad de que Dios es quien dice ser en su palabra, aun cuando no hace lo que esperamos.
Y en Cristo, el justo que sufrió por los injustos en la cruz del Calvario, tenemos la mayor prueba de que el sufrimiento del inocente puede tener un propósito glorioso. Gracias por acompañarnos en el Devocional del Día, presentado por la Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas en Bolivia. Si deseas más información, búscanos en todas las redes sociales como Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas en Bolivia. Que la gracia y la paz de nuestro Señor te acompañen.